Si hay alguna pregunta muy puntual, ahí pueden interrumpirme, no hay ningún problema, o me avisas, Antonio, para poder responder en su momento. En la primera parte vamos a hablar un poco de consideraciones iniciales para entender un poquito de lo que vamos a hablar, ¿no? Primero entender un poquito qué es un proyecto de Machine Learning a nivel de investigación o qué conlleva esto, ¿no? Sabemos muy bien esto de que tiene diferentes etapas, como podemos ver aquí, ¿no? Estas etapas pueden estar conformadas desde una definición de objetivos, adquisición, explotación de datos, desarrollo del modelo, deployment del modelo, el monitoreo para ver si es que el modelo es efectivo o no es efectivo. Y esto, en este caso, he incluido que es un proceso cíclico, que incluye la definición de los objetivos, porque cuando hacemos investigación, generalmente no se tiene un objetivo claro. A medida que vamos avanzando en el proyecto, nos vamos dando cuenta de que este objetivo debe ajustarse, o debe redefinirse, o tal vez reestructurar todo lo que se había hecho y dar una nueva solución para poder alcanzar y cumplir esa visión, esa misión. Eso pasa mucho por la parte de investigación y pruebas, ¿no? Para poder utilizar un modelo para aplicarlo en un caso de estudio. Caso contrario es cuando hablamos ya de ambientes productivos, ¿no? Ahí en un ambiente productivo uno tiene que tener bien claro qué es lo que quiere obtener, cómo medirlo y cómo lo va a hacer. Y todo esto sustentado por un framework, una metodología de trabajo. Entonces, primero para entender un poco esto, vamos a ver qué no es un proyecto de Machine Learning en producción. No es terminar de entrenar un modelo y hacer predicciones, ¿no? Eso es básicamente lo que se hace en el ambiente de desarrollo, cuando uno empieza a probar y experimentar, que es parte de el pase a producción de un proyecto grande. No es ingestar datos de una fuente de datos no gobernada, que no esté considerando data provenance o data lineage para poder saber la procedencia de los datos o saber el ciclo de vida de los datos, ¿no? Para entender qué procesos dejaron estos datos en una tabla, en un recurso que podamos consumir desde el modelo. Entonces hay que tener en cuenta eso también. No es desplegar un modelo mediante comandos manuales, ¿no? Esto se refiere básicamente a la automatización, ¿no? Uno cuando hace desarrollo de modelos, lo que hace es, pues, puede agarrar un notebook o un script de Python y puede empezar a ejecutar comandos, ¿no? Para conectarse tal vez a un servicio, lanzar un proceso, tokenizar, desplegar un ETL o etc. Estos procesos son manuales cuando estamos investigando, cuando estamos desmenuzando el problema. Pero cuando hablamos de productivo, esto ya tiene que estar centralizado y debe tratar de no tocarse manualmente, ¿no? Para no cometer errores. Porque hablamos de un paso de producción que va a repercutir en clientes que van a tener cierta predicción o en algunos casos de uso que ya están siendo utilizados en tiempo real o casos que ya están que son de riesgo tocarlos de manera directa. Que no es un servicio no es un servicio que no se monitorea y que carece de KPIs, ¿no? Un modelo que no se monitorea, es decir, que no se sabe cuándo es que se va a desfasar y que no cumple con KPIs que están asociados a objetivos comerciales, no es un modelo productivo. Porque yo, para que un modelo pueda demostrarte que está trayendo ganancias, debo poder medir a través de KPIs, que son indicadores de negocio. ¿Y qué más no es? No es tan solo un proyecto de Machine Learning, ¿no? Un proyecto de Machine Learning productivo no solo es un modelo, sino es toda una solución que va a abarcar un caso de uso, ¿no? Y para poder abordar esto, pues se habla mucho de lo que es MLOps, ¿no? Que es básicamente una cultura, una adopción de un equipo de trabajo para que pueda llevar a cabo estos retos. ¿Qué más? ¿Por qué un proyecto de Machine Learning fracasa? O sea, sabemos por documentación, por videos que podemos ver en Internet, que se habla mucho de que gran parte de los modelos que se desarrollan nunca llegan a producción, ¿ya? Por lanzar una cifra, se dice que el 80% de modelos desarrollados no llegan a producción y se quedan ahí en scripts. Y esto pasa por lo siguiente, ¿no? Entre varias razones. Una es una falta de cultura del equipo, falta de experiencia a nivel de gestión de proyectos, porque ya no solamente hablamos de un modelo, sino hablamos de un proyecto en general
que va a dar solución a un objetivo. ¿Ya? Un equipo no capacitado, porque recordemos que necesitamos un equipo que conozca tecnologías, que conozca arquitectura, para poder desplegar estas soluciones. Y uno de los más grandes problemas es abordar el problema solo como un proyecto de analítica. ¿Ya? Esto es un error muy grande que se comete en equipos poco experimentados, porque recordemos que no estamos desarrollando solamente un modelo, sino usamos un modelo para poder dar solución a un caso de uso o a un objetivo de negocio. Esto es muy importante. Ahora, pero todos estos tres últimos que les dije entrarían dentro de lo que es la cultura del equipo. Un equipo que quiera abordar proyectos productivos tiene que estar alineado y estar bajo una misma línea de cultura para que todas las etapas de un proyecto puedan caminar entre sí y comunicarse entre ellas. Citando a Andrew Ng, en uno de sus tantos videos que tiene, que él es fundador de la compañía de enseñanza de tecnología Deep Learning AI, él dice, ¿no? La gestión de un proyecto de Machine Learning productivo se parece mucho más a la gestión de un proyecto de ingeniería de software. No solamente es la parte analítica, sino es cómo llevar esa parte analítica a un caso concreto. Ahora, ¿qué necesitamos para considerar que un proyecto de ML sea productivo? Aquí hay una imagen que seguramente muchos ya lo han visto, esto es muy utilizado, pero muestra muy eficazmente cómo es que el desarrollo de un modelo encaja en toda esta arquitectura, este ecosistema, este ser vivo. En este caso vemos cómo la parte de modelado es simplemente un pequeño corazón, un pequeño core, que está engranado con diferentes módulos que tienen que cubrirse para poder llevar un proceso de producción. Esta deuda técnica, como lo decimos acá, cubrir la deuda técnica de una configuración de ambientes, la automatización de procesos, la recolección de datos de manera eficiente, la verificación de los datos mediante calidad de datos, la ingeniería de datos, el testing de los procesos para poder alertar cuando algo está ocurriendo mal, el manejo de recursos, el análisis de modelos y todos estos componentes que al final engranan entre sí para poder gestionar de manera totalmente un proyecto. Hasta un pequeño hola mundo requiere de todos estos módulos para poder garantizar un proyecto productivo. Y el trabajo más grande de un equipo que quiere abordar este tipo de proyectos es desarrollar cada una de estas cajitas para generar el camino y podamos generar proyectos de manera eficiente y de manera rápida. Porque recordemos, si hablamos de proyectos productivos, hablamos de que no solamente vamos a ver un proyecto a la vez, vamos a ver N proyectos de manera paralela. Y gestionar esta cantidad de proyectos se va a salir de las manos, no se van a poder controlar. Entonces requiere poder centralizar todo lo más posible para poder garantizar de que esto sea escalable. Ahora, ¿cómo cubrir esta deuda técnica? Bueno, aquí está la respuesta, es MLOps. Vamos a ver un poquito qué es MLOps, ¿no? MLOps es una cultura de comunicación, ¿ya? Entre científicos de datos, el equipo de operaciones, que es conocido como los DevOps, y los ingenieros de datos, ¿no? Que son los encargados de proporcionarte la información que tú vas a usar en tu modelo, ¿no? Entonces, esta cultura habla de esta colaboración entre estos tres ejes para poder automatizar procesos y evitar la redundancia. Porque algo que pasa mucho en los proyectos de investigación es que se define diferentes procesos o metodologías para diferentes proyectos. Entonces, cuando uno quiere escalar y cuando uno quiere mantener todos estos proyectos, es inmantenible, porque tenemos diferentes proyectos bajo diferentes esquemas, diferentes paradigmas. Entonces, es por eso cuando entra MLOps, en el que te da las buenas pautas para que uno pueda como que estandarizar estos procesos y podamos operativizar, ¿no? El flujo del ciclo de vida de un modelo de Machine Learning. El objetivo de MLOps es básicamente generar una línea de producción. Esta línea de producción no es una línea de producción solamente para modelos,
sino una línea de producción para proyectos de Machine Learning. Entonces, si el equipo que adopta estas buenas prácticas podría generar metodologías en las que puede ensamblar diferentes modelos para diferentes proyectos que van a tener diferentes métricas de medición, KPIs de medición, y que esto es escalable porque esto al momento de querer aumentar un módulo o al querer mejorar algún proceso, pues como todo está estandarizado bajo una misma línea de producción, es escalable, ¿no? Y no tenemos que dar mantenimiento a diferentes tipos de soluciones, sino simplemente acoplar nuevas soluciones para que esto sea mucho más grande. Pero esto no es de golpe, ¿no? Obviamente esto es un proceso iterativo y depende mucho de la madurez del equipo y de qué tan comprometido está la empresa para poder abordar este tipo de soluciones. Acá tenemos una pequeña comparativa entre la investigación académica y lo que es un proyecto de Machine Learning en producción, ¿no? Con respecto a la data, pues cuando hacemos investigación, la data es estática, porque es como que una foto, ¿no? Tomamos un conjunto de datos, lo entrenamos, predecimos, medimos. La data es estática. En cambio, en producción, no, la data es dinámica y cambiante. Aquí hay que tener muchas métricas de medición para poder garantizar de que nuestro modelo está haciendo buenas predicciones a lo largo del tiempo. Hoy puede ser una buena predicción, pero de cada 1 o 2 meses esto se desfasa y va a tener problemas. En cuanto a la prioridad del diseño de la solución, pues en el caso de investigación académica es que la precisión del modelo sea alta. Eso es lo único que nos importa cuando estamos investigando, ¿no? Y es lo que a veces se busca cuando se participa en proyectos en concursos de Machine Learning, cuando me sirve a mí saber cuánto es la accuracy del modelo y que este sea el mejor de todos. Pero en producción no, en producción más me importa que las inferencias sean rápidas y que los resultados sean consistentes, ¿no? De que los datos, la predicción que me da hoy el modelo, mañana sea consistente en relación a la data que yo le estoy entregando. En la parte del entrenamiento del modelo, está afín a esto, que es el ajuste del modelo, que me consiga un modelo óptimo. ¿Ya? En cambio, en producción se requiere un análisis constante para evaluar el modelo y reentrenarlo las N veces que sean necesarias. Y para eso pues se tienen que desplegar monitoreo, entender cuáles son esos indicadores que me van a decir a mí que mi modelo se está desfasando. Y eso no es fácil, eso es difícil, porque eso requiere de mucho análisis y entendimiento del caso del negocio. A nivel de... Uy, acá no lo leo muy bien. Ahí está. En desafío, hablamos de... el mayor desafío de un proyecto de investigación es obtener una precisión alta del modelo. En cambio, en producción es que el funcionamiento óptimo de toda la solución. Recordemos que hemos hablado de que al final el modelo simplemente es una herramienta más para conseguir un objetivo comercial. Y esa es la solución total del proyecto. Esas son las diferencias. Bueno, en esta parte 2 voy a hablar un poquito de una arquitectura lógica de cómo es que fluyen los datos a nivel de un proyecto de Machine Learning en producción y un poco con la experiencia que hemos podido recolectar en estos 2 años y medio que estamos ya elaborando en esta empresa. Y bueno, este es un trabajo en conjunto, ¿no? Este es el esquema general. Vamos a desmenuzarlo por trozos y vamos a tratar de dar algunas ideas para que se entienda la necesidad de cada uno de estos. ¿Hasta aquí no hay preguntas, chicos? Vale, creo que no. Ok, primero, como todo proyecto, tesis, investigación, todo requiere una definición, ¿no? Analizar antes de meter las manos en el trabajo, ¿no? Hay que entender con quién vamos a trabajar, con qué recursos contamos, cuáles son los objetivos, cuál es nuestra meta. Y para esto, iniciamos con esto. La definición de objetivos, ¿no? Aquí vienen diferentes fases que para esto se pueden desarrollar diferentes metodologías para lo que es el levantamiento de requerimientos, que esto ya es un poco más de la conversación entre quienes van a entender el proyecto, ¿ya? Los data science que van a desarrollar el modelo, porque ellos también tienen que entender el proyecto, ¿sí? Y levantar todo lo necesario para poder iniciar con este, ¿no? Para esto primero nos preparamos para la implementación, definir personal, definir
los recursos que necesitamos, la infraestructura que requiere la empresa. Ahora, esto es muy, depende mucho del caso de uso, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos como que estandarizado las herramientas que utilizamos. Todos utilizamos GCP, entonces es como que un poco más fácil poder estandarizar el uso de las herramientas de GCP, ¿no? Porque todos usan lo mismo. Pero en cambio, si fueran diferentes empresas con diferentes tecnologías, esto podría ser un poco más complicado, ¿no? Al momento de hacer esta parte de acá. El siguiente paso habla de evaluar la preparación, es decir, ver si es que estamos con las personas necesarias para el proyecto, ver si el cliente está totalmente preparado para lo que está pidiendo y ver si está comprometido también para esto. Muchos de los problemas que suelen pasar es que el cliente a veces no está comprometido con esto. Es como que viene el jefe de un área y yo quiero un proyecto de Machine Learning para hacer algo, pero toda la parte operativa, que es las personas del día a día, no están involucradas con esto. Ese es un problema muy grande. Cuando la carga, el trabajo operativo, las personas operativas no están enteradas del proyecto, no están de acuerdo con el proyecto, y eso hace que el proyecto se retrase o que muchas veces nunca vea la luz. Entonces es importante encontrar esos roles. Prepararse para empezar el proyecto, ¿no? Entender el negocio, entender la data, que son aspectos muy importantes. Algunas ideas que quisiera recalcar de esto es, por ejemplo, encontrar un aliado, un experto de las actividades operativas del rubro del negocio. O también que puede ser un PO, un dueño de producto, que trabaje de la mano con nosotros para que nos abra las puertas, para poder conseguir la información, para poder entender los procesos y saber qué objetivos debemos cumplir. Es muy importante esta parte. Entender los objetivos comerciales. Una vez que tenemos ese aliado, es importante entender lo que quiere el negocio. A veces el negocio puede que no sepa lo que quiere, pero esto hay que, mediante la experiencia y mediante el estudio de estas soluciones, hay que concretizar estos objetivos y también concretizar cómo vamos a medir estos objetivos. Por ejemplo, si yo tuviera, un caso de ejemplo, hemos tenido un proyecto, un sistema de recomendación para las tiendas Oasis, que venden ropa y entre otras cosas. Y nosotros, conseguimos un PO que nos ayudó a poder obtener la información y poder hablar con las personas que generaban esta información para poder hacer este sistema de recomendación. El objetivo era incrementar las ventas, ¿ya? Y un KPI para esto era cómo vamos a medir que las ventas han incrementado. Entonces ahí teníamos que analizar, ¿no? Tenemos la data para poder medir eso. Podemos medir la conversión de las personas mediante la recomendación. Entonces ahí entran a tallar otro tipo de herramientas que se necesitan, ¿no? Por ejemplo, para poder medir la conversión de una persona, se puede utilizar lo que es Google Analytics, ¿no? A través de la navegación de la persona y ver si es que le hizo clic a ciertas recomendaciones que nosotros le hicimos, ¿no? Pero si esa información no estuviera disponible, sería un problema porque no podríamos medir el objetivo. Entonces, tener en claro todo lo que necesitamos para medir el proyecto es muy importante porque es la única forma de garantizar de que nuestro modelo está generando valor a la empresa. Es muy, muy importante los KPIs. Y eso se tiene que tener en cuenta desde el inicio. Ahora, en nuestro caso, por ejemplo, muchas veces nos ha pasado, y por errores, que estos KPIs no estaban muy claros al inicio. Y eso ha hecho que ciertos proyectos caigan o ciertos proyectos demoren mucho más de lo que deberían demorar. Porque siempre se requiere una preparación previa de lo que es lo que se necesita a nivel de objetivos comerciales. Y otra idea que quiero recalcar es cómo accionar el proyecto, ¿no? O sea, ya, yo sé que voy a generar un modelo para hacer una recomendación. Yo sé que quiero medir la conversión de los clientes. Ya, pero ¿cómo lo voy a accionar? ¿Cuál va a ser mi canal? ¿Puedo lanzar la recomendación por web, por emailing, por teléfono, por chat? ¿Cuál va a ser mi canal para poder mostrar esta recomendación? Pues esos también son ideas que tenemos que tener claras porque puede que no haya un equipo que nos pueda apoyar para el consumo del modelo que vamos a dejar, ¿no? Entonces, todo eso hay que tener en cuenta al momento de hacer esto. Otra fase es la adquisición de los datos, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Definir una fuente estable de datos, un proceso ETL que centralice los datos necesarios para el proyecto, ¿no? O sea, es cierto, cuando uno trabaja, empieza a consumir, no sé, un CSV o consumir una base de datos de MySQL, ¿ya? Y esta data está ahí y uno puede consumirla y va a generar un modelo y entrena y hace todo el proceso. Pero en producción es importante que estos datos estén centralizados en un solo punto,
Por ejemplo, si yo tengo un modelo que se alimenta de una base de datos de MySQL y se alimenta de un CSV, pues eso no es lo recomendado, ¿no? Lo recomendado sería centralizar la data, que esté en un solo punto de acceso, puede estar en diferentes tablas, ¿ya? Pero en un solo punto de acceso, y saber de que esos datos van a estar gobernados, hay un responsable detrás de ellos que se va a encargar de hacer la actualización de los datos. Que si voy a consumir un CSV, ok, ya me dejas un CSV, pero hay un responsable que me va a dejar esa información ahí siempre, ¿no? Y para eso, pues, viene un poco de los conceptos de lo que es el linaje de los datos, ¿no? Para entender la procedencia de estos. ¿Por qué? Porque si de repente la data falla en algún momento, cuando esté en producción el modelo, obviamente el modelo va a fallar, porque la data no se ha garantizado. También es importante identificar características sensibles, ¿no? Con respecto a la privacidad de los datos, ¿no? Direcciones, correos, DNIs, etcétera, ¿no? Es también importante. Y también es importante poder modelar un esquema de datos generalizado. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, recordemos que estamos hablando de construir soluciones que sean escalables. Entonces, ¿qué sería un esquema de datos generalizado? Imagínense que tengo un proyecto de análisis de sentimientos, ¿ya? Y tengo la data que adquiero de Twitter para poder analizar. Y también tengo como fuente la data de Facebook. Y también tengo como fuente la data de, no sé, de Instagram. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería el caso menos esperado? Que generemos un flujo para cada uno de estos, para manejarlo de manera aislada. Cuando esos tres esquemas mantienen casi la misma estructura, ¿no? Tienen unidad de comentario, tienen una persona que lo comentó y tiene el comentario, básicamente. Entonces, fácilmente un modelador de datos podría generalizar esta información para centralizarla, ¿no? Y agregarle una etiqueta adicional que te diga, ya, este es de Twitter, este es de Facebook, y de esa manera tener un punto centralizado. Y eso es mucho más eficiente y es mucho más escalable porque tenemos un solo punto para tener que hacer mantenimiento. Ya no mantenemos tres tablas, sino mantenemos solamente una, que contienen lo mismo, ¿no? Y al momento de querer hacer un entrenamiento, una predicción, pues tenemos la columna de tipo o de procedencia para poder saber de dónde viene la información, ¿no? Entonces, a eso me refiero con modelar un esquema de datos generalizado. Ok, una vez que tenemos ya el entendimiento del negocio, tenemos los datos que necesitamos, sabemos que existen la procedencia de estos, pues necesitamos un ambiente de desarrollo para poder empezar a trabajar. Y que ahí empiecen los analistas de datos, los data science, otra vez un ingeniero a apoyar, ¿no? Entonces, para esto se requiere gestionar estos ambientes. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso hemos visto al momento de escalar y al momento de generar diferentes máquinas para diferentes proyectos de desarrollo, que en nuestro caso usamos notebooks de Google, es ingestionable cuando tenemos varios proyectos, diferentes personas, diferentes objetivos, diferentes capacidades de máquinas. Una persona quiere una máquina con 100 GB de RAM, otra con 50, y así va variando y es difícil poder mantener estas. Entonces hemos visto que es muy importante tener un punto centralizado para poder gestionar estas. ¿Esto qué me ofrece? Me ofrece ambientes escalables y replicables. Por ejemplo, algo que nos pasaba en el día a día era, viene un compañero y me dice, oye, mi máquina que estaba funcionando con mi código ya no funciona. Y de repente, por algo hizo y falló. La máquina no se puede recuperar. Le dije, oye, ¿y tienes tu código en GitLab o en GitHub? ¿Tienes tu data rescatada en algún lado? No. ¿Y qué pasó? Tuvimos que borrar la máquina y crear otra. Y toda la información se perdió. Pues eso no es ni replicable ni escalable. Entonces, otra cosa que también es importante, por ejemplo, si en caso tienes una máquina con una capacidad, poder tener la opción de darle mayor capacidad a la máquina para que haga un trabajo más pesado, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de controlar con la configuración de ambientes de desarrollo. Medir también los costos, porque es importante cuando hablamos de producción, medir cuánto es que me va a costar el desarrollo de este modelo. Entonces, estas mediciones también son importantes porque eso es lo que le vamos a dar al cliente al final, para lo que es ver cuánto es la inversión y cuánto es el retorno. Y también centralizar los recursos temporales. A esto me refiero porque cuando uno desarrolla, siempre genera tablas intermedias para hacer pruebas. Imagínense que estamos trabajando con data sensible, con data de, no sé, de direcciones, y de repente hacemos pruebas y esa data sensible se queda en ese ambiente de desarrollo. Ambiente de desarrollo que no está protegido. Cualquiera podría entrar, hackearnos y llevarse toda la información. Entonces, al tener puntos centralizados de datos, nos permiten poder controlar esto. Y cuando, por ejemplo, en un caso puntual, si el proyecto acaba y tenemos centralizados los recursos que se han utilizado,
pues podemos eliminarlos simplemente porque sabemos dónde están. Y de esa manera evitamos de que esta data pueda filtrarse. Esto es un poco como que buenas prácticas para tener el control de los datos. El siguiente punto, bueno, ya tenemos una máquina, tenemos un ambiente de desarrollo para poder trabajar. Ahora viene un poco la interacción entre la adquisición de los datos, la exploración de estos y lo que es un Feature Store, ¿no? Este Feature Store puede ser concebido de diferentes maneras, ¿ya? En nuestro caso, por ejemplo, tenemos, nosotros trabajamos con GCP, como les comenté, tenemos tablas de BigQuery, que son como que nuestra unidad de datos para cada proyecto. Y tenemos estos datos centralizados y gobernados, es decir, tenemos procesos ETLs que se alimentan de datos, los transforman y los dejan en un punto centralizado. Y sabemos que estos datos tienen cierta descripción de columna porque es una definición de negocio. Tenemos, por ejemplo, no sé, un Customer ID, sabemos que está la información, no sé, de transacciones de compra, y todo esto está como que documentado. Entonces, con esta documentación y centralizada, nos permite a que sea más fácil para quien vaya a explotar la data entender lo que está usando, ¿no? Lo que suele pasar, me bajo una base de datos, no sé, de internet, ¿ya? Y tengo que revisarme la documentación para entender un poco qué es lo que tiene, ¿no? El esquema de datos. O si es que no tiene un esquema de datos, me fregué, porque no puedo entender muy bien lo que está pasando. Ahora, y entender qué es cada columna es importante, porque eso nos ayuda un poco a poder hacer un buen feature engineering, ¿no? Al momento de hacer transformaciones, al momento de hacer limpieza, ¿no? Entender con qué estamos trabajando, qué es lo que a veces no suele pasar cuando estamos investigando. Entonces, es importante tener un punto centralizado y poder analizar y explorar qué datos tenemos disponibles. Puntos acá a resaltar es un poco, ¿no? La ingeniería de datos. Que es cierto, la ingeniería de datos se aplica en puntos más avanzados, como acá, por ejemplo. Pero también se aplica en la parte de exploración, porque estamos investigando cuáles datos son más relevantes, cuáles columnas son necesarias, cuáles no, porque estamos empezando a analizar la información. Pero entonces también se aplica un poco en ingeniería de datos. También selección de características también, para reducir el costo computacional y mejorar el desempeño del modelo. O sea, Feature Engineering me ayuda a maximizar las características predictivas de los datos. Yo puedo combinar las columnas y tengo una característica que me da mucha más representatividad con lo que yo quiero predecir. Y el Feature Selection que me ayuda a poder reducir el costo computacional. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una base de datos que tiene 100 columnas, ¿ya? Pero de repente, identificando cuáles son las columnas más importantes, me doy cuenta de que de esas 50 solamente me sirven 10. Entonces, cuando ingresa mi modelo, yo no voy a mandarle 100 columnas, sino le mando simplemente 10. Y a veces estas columnas son tan representativas que incluso mejoran el desempeño del modelo. Entonces, hay que tener muy en cuenta esas fases de limpieza de los datos. Aquí también se puede hablar un poco de lo que es el etiquetado, ¿no? No siempre tenemos la data etiquetada. O sea, si vamos a hacer un proceso de predicción, por ejemplo, se requiere un target para poder hacer la clasificación. Pero si el target no existe, entonces hay que crearlo. Un caso muy conocido para esto es cuando, digamos, si no tengo etiqueta de los datos y quiero hacer, no sé, un caso de segmentación, puedo aplicar un clúster, ¿no? Un clúster, identificar los centroides y ver cuáles son los datos que más se acercan al centroide. Y de esa manera identificar ciertos segmentos. Y con esos segmentos yo puedo ya definir una categoría, ¿no? Obviamente en base a un análisis del negocio, conversaciones con el cliente, ¿no? Para identificar que esa categoría tiene el valor adecuado. Entonces, con eso yo ya puedo como que tener cierta categorización, que sería nuestro target, y que más adelante nos puede ayudar para poder generar una predicción. Obviamente, esto requiere mucho más, tiene muchas más fases, pero un caso muy puntual es lo que les acabo de comentar. Luego viene la parte de preparación de los datos. En preparación de los datos vamos a recalcar un poquito lo que es identificar el comportamiento de las fuentes. Por ejemplo, periodo de disponibilidad, método de conexión. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿qué pasa a veces? Consumimos los datos, pero imagínense que los datos están disponibles, no sé, todos los días a las 12 de la noche. Pero mi proceso se lanza todos los días a las 10 de la noche. Obviamente yo no tengo datos para poder ingestar, ¿no? Entonces es importante haber identificado cuándo van a estar disponibles los datos, por qué método me voy a conectar, ¿no? Si está o no está centralizado. Y ese tipo de cosas son importantes en producción.
Otra cosa, iniciar el proceso de modelado con la data disponible. ¿A qué me refiero con esto? Es que cuando estamos trabajando, uno de los problemas que suelen ocurrir y que es lo que retrasa proyectos es que cuando hacemos esta interacción, este ciclo de vida, esperamos a que toda la data esté lista, ¿ya? Y recordemos que esto es iterativo. Yo no necesito toda la data lista para recién poder pasar a la siguiente fase. Yo con una pequeña muestra de datos o con una colección de columnas, yo ya debería poder empezar, preparar los datos, transformarlos, construir un modelo inicial y evaluarlo. ¿Ya? No debo esperar que toda la data esté disponible. Porque recordemos que para que la data esté disponible y esté en producción, tiene que pasar la construcción de un ETL, la definición de que las fuentes siempre estén disponibles, ¿no? Y ese es todo un desafío que se desarrolla en esta parte. Aquí ya entran los ingenieros de datos, que se encargan de que la data llegue a nosotros. Entonces, pero hasta que eso se concrete para un ambiente productivo, pues uno tiene que ir avanzando, ¿no? Con lo que tiene. Y bueno, validar la data ingestada para detectar anomalías antes de ingresar a nuestro modelo. Esto es importante porque recordemos que los datos en un caso productivo son datos vivos, cambian con el tiempo. Y tenemos que garantizar algo como esto, ¿no? Tener en cuenta que los datos se van a mover. ¿Y cómo podemos garantizar que nuestro modelo va a detectar, bueno, nuestro proceso va a detectar estos movimientos de los datos? Con esto, ¿no? Por ejemplo, esto es un esquema prestado. Tenemos la fase de entrenamiento de los datos, ¿ya? Y una buena práctica es poder entender un baseline de las estadísticas de los datos que estamos entrenando. Y también poner un esquema de datos. Porque con eso yo me aseguro de que las columnas que utilicé para entrenar el modelo siempre estén disponibles. Entonces, estos dos recursos acá me ayudan a mí para poder validar de que posteriormente cuando use el modelo tiene la misma data disponible, ¿no? Entonces, cuando viene la parte del servicio de los datos, la parte de serving, entonces obviamente esta data también va a tener cierta estadística. Entonces, yo puedo comparar tanto el esquema como la estadística de los datos y validar de que, uno, la estadística se cumpla, que está dentro de los rangos esperados de la data que estamos proporcionando, detectar anomalías, porque puede que de repente en la data de ingesta una columna ya desapareció y no me la estén proporcionando. Entonces, obviamente, si le paso un campo menos a mi modelo, este modelo no va a dar una buena predicción. Eso también es importante. Y obviamente, alertarnos, ¿no? Una vez que se detecten estas anomalías, alertar y analizar por qué ha pasado esto, ¿no? Para esto existen tres casos, ¿no? Que el esquema de datos se mueve, que es cuando, por ejemplo, se agregan columnas o disminuyen columnas. Cuando la característica cambia, que es, no sé, si de repente me pasaban un dato que era flotante y ahora es entero. Obviamente eso también va a repercutir en mi modelo. Y también lo que es la distribución, ¿no? El movimiento de la distribución. Si yo tenía, no sé, un conjunto de datos que tenía personas entre el rango de 20 y 30 años. Y de repente ya no me llegan esos datos, me llegan personas de entre 40 y 50, que tienen obviamente otro comportamiento. Entonces, ese tipo de estadísticas también es importante detectar, porque eso va a repercutir en las predicciones que mi modelo va a realizar. Bueno, algo también importante es recordemos que este es un ciclo iterativo, ¿no? Entonces, como es iterativo, vamos a ir evolucionando con las iteraciones y van a haber esquemas de datos que van a ir cambiando, ¿no? Yo puedo tener una versión inicial de un esquema de datos, que es básicamente las columnas que tengo, y de repente cuando vaya mejorando la ingesta de datos, pueden aparecer nuevas columnas que también son importantes para mi modelo. Entonces, este versionado también del esquema de datos es importante para poder entender los datos que hemos utilizado para cada predicción. Ok. Con la parte de transformación de datos, son temas ya un poco más abordados a la optimización. Vamos a ver estos puntos, ¿no? Por ejemplo, construir un proceso que pueda escalar. A nosotros mucho nos ha pasado que cuando iniciábamos teníamos un proceso, levantábamos una máquina virtual, ingestaba los datos y demoraba una vida en transformar estos datos, ¿no? En aplicarle transformaciones, en limpieza y, bueno, todo lo que un data science pueda definir. Y demora 2, 3 horas solamente en limpiar datos, ¿ya? No sé, unos cuantos millones de datos. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué pasaba esto, no? Porque recordemos que estamos copiando toda esta información de datos a una máquina virtual. Ese copiado tiene un tiempo de pérdida.
Hay una latencia. Entonces, ¿cómo se puede resolver esto? Desarrollar transformaciones o funciones que sean escalables. Y en nuestro caso, una de las alternativas pues, fue simplemente, como ya utilizamos BigQuery como nuestra fuente de datos, empezamos a trabajar los datos en BigQuery mediante consultas SQL. Se generan procedimientos almacenados, se definen lógicas de transformación y la data trabaja siempre en BigQuery. Nunca se copia una máquina, bueno, se copia sí, pero cuando ya toda la data está transformada. Entonces, eso es mucho más eficiente en tiempos. Entonces, por ejemplo, un caso muy particular que era que nos demoraba hacer una transformación en una máquina virtual que demoraba 5 o 6 horas, en BigQuery lo hacía en 10, 20, 30 minutos a lo mucho, que es una ganancia tremenda, ¿no? Entonces, eso también hay que considerar, el escalado de los datos, que también obviamente se puede usar otro tipo de tecnologías y herramientas, ¿no? Pero el punto aquí es considerar estas para que este proceso escale y no vaya a impactar nuestro modelo final. Garantizar de que las transformaciones se apliquen tanto en el entrenamiento como en la inferencia. Si yo aplico una transformación de datos para poder hacer un entrenamiento, obviamente si voy a hacer una predicción, también tengo que considerar esta transformación. Cuando uno genera un modelo de Machine Learning, publica SPKL, pero ese modelo solamente contempla la predicción, más no contempla la transformación. Si es que no hemos generado un pipeline, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que cuando le demos la data cruda a ese modelo, vamos a tener datos raros, ¿ya? O simplemente va a fallar. Tendríamos que antes garantizar de que la data sea transformada y después mandarla al modelo, ¿ya? Cosa que es también peligroso porque si es que la gente no sabe eso, pues simplemente le manda la data y va a tener datos raros. Entonces, se puede abordar de diferentes maneras, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta de que es importante garantizar esto, ¿no? Más allá de cómo lo vayamos a resolver. En nuestro caso, por ejemplo, esto lo resolvemos porque tenemos procesos con diferentes etapas en diferentes máquinas virtuales. Por ejemplo, si hacemos una predicción, dentro de la predicción también contemplamos esa lógica de transformación, para que ya la data simplemente llegue como data cruda, internamente ya la transforma y también la predice. Entonces, de esa forma lo hemos abordado, pero de hecho que hay formas más eficientes de hacerlo. Recordar que las transformaciones se realizan en memoria, es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, yo para transformar datos en Python, en una máquina virtual, tengo que copiar toda la data, y esta data se carga en memoria RAM. Entonces, esta data, obviamente, si le doy una máquina con poca RAM, imagínense, voy a procesar 10 GB de información, y mi máquina solamente soporta 5 GB. Entonces, obviamente, mi máquina va a colapsar porque no tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de que esta memoria que se necesita también son datos que se tienen que copiar, ¿no? Y ese copiado también toma tiempo. Entonces, también eso se puede optimizar utilizando fuentes directas que se conecten a nuestra fuente de datos. En nuestro caso particular era BigQuery, ¿no? Ir a trabajar todo sobre BigQuery. Con respecto al ciclo de vida en general, perdón, el ciclo de vida en general, aquí vamos a ver unos puntos. Construir procesos de medición, ¿no? A nivel estadístico y KPIs comerciales. No recordemos que no solamente es un modelo de Machine Learning, sino es una solución general. Entonces, necesitamos tener estadística de los modelos y también saber cómo medir los KPIs para decirle al negocio de que estamos obteniendo los resultados esperados. Eso es importante, ¿no? También los modelos simples suelen ser, algo importante, ¿no? Que es para recalcar, los modelos simples suelen ser más fáciles de implementar, escalar y mantener. A veces algo que nos pasa es que queremos tener el mejor modelo, el último modelo que se ha creado para una solución. Pero a veces esto requiere un mantenimiento mucho más grande. Entonces, hacer esto es complicado y a veces eso hace que muchos proyectos no vean la luz. Entonces, menos es más. Y como esto es iterativo, este modelo, que inicialmente puede ser un modelo muy simple, puede ir mejorando de a pocos, ¿no? Y eso es bueno porque el negocio va a poder ver resultados rápidos, ¿ya? Y si tenemos una buena definición del proyecto, podemos luego escalarlo a diferentes modelos que pueden traer una mejor performance de la solución, ¿no? Enfocarse en un desarrollo centrado en los datos y no solo centrado en el modelo. Lo que pasa cuando hacemos modelamiento es que ya voy a ajustar mi modelo y voy a cambiar los parámetros para que tenga una buena precisión. Pero no solamente esto es importante, sino también es importante modificar los datos
probar diferentes transformaciones, diferentes columnas, esa parte de ingeniería de características es muy importante para que un modelo sea eficaz. En nuestro caso, aquí voy a volver un poco porque creo que ya nos saltamos un poco el tiempo. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos una fase de desarrollo y esta fase de desarrollo tiene que validarse mediante una viabilidad. Entonces, tenemos una reunión, se define cómo vamos a medir la efectividad de este modelo. Entonces, se realizan tal vez alguna POC para poder realizar un experimento en un grupo de control y ver qué tan bien funciona el modelo en relación a datos reales, ¿no? Y dependiendo de esta interacción podemos dar como que el visto bueno para que ese proyecto ya pase a producción. Entonces, antes de pasar a producción, obviamente está en desarrollo, tiene que pasar por una fase de viabilidad y recién podemos hablar de un proyecto que pasa a producción. ¿Sí? ¿Chicos? Ok. Una vez que tenemos la viabilidad de un proyecto, ¿ya? Porque tenemos que evaluar de que este en verdad performas bien y cumple con los objetivos comerciales, que es muy importante. Cuando pasamos a producción hablamos de diferentes entes que nos ayudan a poder garantizar la productividad de esta arquitectura. En esto entran a tallar el Feature Store, el Source Repository, el Model Registry y el ML Metadata, ¿no? Que son como que los entes de almacenamiento que a mí me permiten poder escalar los proyectos. Entonces, el Feature Store ya hablamos que es nuestra fuente de datos centralizada. El repositorio de recursos podría ser un GitLab, un GitHub, ¿no? Donde vamos a almacenar lo que son scripts, pero scripts optimizados, ¿no? Recordemos que estamos en una fase de desarrollo y esta fase de desarrollo tiene pues scripts que tal vez posiblemente no estén del todo optimizados. Entonces hay que aplicarle cierta ingeniería para que estos sean reutilizables. Entonces hablamos de código que sea estandarizado, que sea modular, que sea reproducible y aplicar algunas prácticas de programación, ¿no? Que esto ya es un poco más o sea, es un skill más que requiere tal vez un data science, ¿no? No solamente la parte analítica, sino también la parte de desarrollo, que es muy importante. En el Source Repository hablábamos un poco de hablamos de ramas y versiones, ¿no? Nuestro código tiene que ser versionado, nuestro proyecto debe ser versionado. Ahí, bueno, si es que en caso no conocen un poco de Git, los que no conozcan pueden buscarlo como manejo de ramas, ¿no? Pero básicamente lo que nosotros hacemos o estamos tratando de hacer en este momento es manejar al menos 4 niveles de ramas, ¿no? Manejamos una rama para desarrollo, una rama para el máster, donde está todo el código final de un data science, una rama de preproducción, donde agregamos cierta configuración que se va a utilizar para el despliegue, ¿sí? Y finalmente de producción, ¿no? Que es ya cuando aquí se aplica una integración con otros paquetes o con otras librerías y luego se despliega en un ambiente productivo, ¿no? Que en este caso utilizamos Cloud Build y utilizamos diferentes herramientas de Google Cloud. Entonces es importante como que definir un manejo de las ramas y el versionado de estas para poder garantizar un proyecto de Machine Learning. Cuando hablamos de Metadata Store, hablamos del almacenamiento de todas esas interacciones que suceden entre los diferentes componentes de un proyecto de Machine Learning. Por ejemplo, tengo una fase de validación, una fase de ingesta. Esta ingesta, obviamente, tiene una fecha de ejecución, tiene una configuración a nivel de variables, de argumentos. Entonces, toda esa información que se genera en la interacción de diferentes componentes debe almacenarse. Actualmente nosotros estamos usando una base de datos de MySQL para poder almacenar esta información, pero no almacena toda la que quisiéramos. Entonces estamos investigando nuevas herramientas para poder hacer esto, ¿no? Y una de ellas es MLMD, que es una librería que se encarga de darte un conector que se conecta a una base de datos X y te ofrece todas las funcionalidades para poder almacenar la metadata de un step, de un proceso de Machine Learning, ¿no? Y eso lo que cubre es, ¿no? Tener un componente que se encargue de leer la información de la metadata store, un ejecutor que va a ejecutar lo que ha desarrollado un data science, que puede ser un modelo, ¿ya? Y un publisher que se encarga de volver a escribir el resultado de este proceso nuevamente en la metadata, ¿no? Entonces, cada componente
dentro de este paradigma que desarrolla MLMD, que es esa librería, en esta estructura interna, ¿no? De leer, ejecutar y volver a escribir. Y de esta manera es como que se mantiene y se comunican los diferentes componentes de un proceso. La fase ya de arquitectura, ahí tenemos, bueno, definimos un ambiente de ejecución, hay que hacer un análisis de los riesgos de la solución que vamos a implementar y definir un tipo de despliegue, cómo vamos a abordar el despliegue. ¿Ya? Y para esto, en nuestro caso, por ejemplo, hemos desarrollado un framework que se encarga de poder garantizarnos el despliegue de estos modelos que estamos desarrollando, ¿no? Ahora, como ideas generales a nivel de arquitectura queremos recalcar lo siguiente, ¿no? Se debe considerar tanto un ambiente de desarrollo como producción. Es decir, yo puedo tener una solución que va a desplegar una serie de tecnologías, pero si es que este framework que yo genere no conversa con la fase de desarrollo, yo no voy a poder implementar esto en esto. Entonces yo tengo que definir un camino o un esquema base para que este desarrollo, que luego cuando termine, converse con la solución en producción. Y eso depende mucho de las tecnologías que vayamos a utilizar y de cómo vayamos a abordar a nivel de arquitectura e ingeniería software. Pero entonces es importante definir como que el camino, ¿no? ¿Cómo deberían hacer ellos este trabajo? Para que encaje como un engrane más dentro de esta estructura, que es la arquitectura. Una vez que se tiene definido eso, también es importante poder empaquetar los procesos repetitivos. Por ejemplo, un trabajo de un ML Engineer es destrabar los cuellos de botella y poder optimizar procesos. Si de repente uno de mis procesos es que siempre voy a ingestar datos desde BigQuery, entonces esa conexión a BigQuery, por ejemplo, es repetitiva, todos la hacen, ¿no? Entonces yo podría centralizar esa conexión y poder empaquetarla en un proceso. Entonces ya cuando alguien vaya a tomar un nuevo proyecto de Machine Learning, simplemente consume mi librería que está centralizada y yo cuando quiera hacer modificaciones simplemente pues modifico solamente el origen y eso va a repercutir en todas las soluciones. Entonces es importante empezar a empaquetar para estandarizar los procesos y hacer que este tiempo de desarrollo sea mucho más corto. Ahora, preferentemente el uso de tecnologías debe ser desacoplado de la lógica. Ahora, una vez que, esto se refiere a que, es cierto, hay una fase inicial en la que yo voy a definir como que una lógica de cómo vamos a desarrollar, ¿ya? Pero esta lógica tiene que ser tan a alto nivel, ¿ya? Que el cambio de tecnologías no repercuta en la forma que yo desarrollo. Si de repente yo le digo a un data science, ya mira, para desarrollar esto, vas a usar esta librería. ¿Ya? Entonces, si yo mañana esa librería cambia de tecnología, para él debe ser transparente. Porque el cambio es a nivel de tecnología, más no de interacción lógica. Para entender esto, vamos a ver este pequeño esquema para entender un poquito cómo es que se genera un framework abocado a usuarios, ¿no? Por ejemplo, en este caso que tenemos el código de Machine Learning. Entonces, sobre un framework lo que puedo hacer es generar conexiones a través de SDKs o DCLs, que son paquetes para poder comunicarnos con una arquitectura, o una tecnología, mejor dicho. Entonces, este protocolo, estas librerías de comunicación son directamente a la herramienta que me va a hacer que se conecta con la tecnología y son las herramientas que yo voy a utilizar para empezar a encapsular ciertos procesos. Entonces puede venir un ML Engineer que se va a encargar de entender toda esta lógica, de entender cómo se usan estos servicios para poder generar sus propios encapsulados. Entonces, estos encapsulados lo que van a hacer es de que vamos a generar una capa sobre la conexión a la librería inicial. Entonces, lo complicado que podría haber sido para una persona conectarse directamente con esta tecnología, pues se va a abstraer mediante una capa que sea mucho más sencilla de utilizar. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, lo que hacemos es generar una capa destinada para el uso de alguien que conozca tecnología, que puede ser un ML Engineer. Entonces, y sobre esta capa generamos otra capa dirigida al cliente, ¿no? En la que ya se definen casos de uso muy particulares
para que las personas que vayan a utilizar este framework simplemente con algunas configuraciones y algunos clics puedan usar la solución, ¿no? Entonces, de esta manera es como abordamos actualmente nosotros el desarrollo de frameworks para dar solución a requerimientos y necesidades de Machine Learning. Obviamente, esto es simplemente una estructura y sobre esto es que se van cambiando las tecnologías, según sea la necesidad. Casi ya por terminar, hablamos también un poco de lo que es el deployment, ¿no? El deployment, básicamente, un caso muy particular para que se entienda, es cuando aplicamos lo que es el CI/CD. Actualmente nosotros no aplicamos CI/CD, estamos en el desarrollo de esto, pero a nivel de conocimiento se refiere a esto. Hablamos de que tenemos diferentes ramas de desarrollo y hablamos de que tenemos una rama de preproducción donde tenemos toda la solución de Machine Learning con la configuración necesaria para que ésta pueda desplegarse. Entonces, cuando hacemos un deployment, lo que pasa por detrás es de que esta solución de Machine Learning se integra con otras librerías mediante el CI. El CI, por ejemplo, podría conectarse con el framework que estamos desarrollando. Entonces, el framework se conecta con el código de Data Science y aquí generan un nuevo repositorio. Entonces, este repositorio va a pasar por pruebas unitarias para validar de que todo esté ok, y cuando todo esté ok, se hace un despliegue, ¿no? Que fácilmente podría conectarse con un Cloud Build para hacer el levantamiento de todas las configuraciones que hayamos definido a nivel de tecnología. Es un poco como es la interacción. Entonces, en resumen, es código de Data Science más un framework X que se integran y luego se despliegan. Y esto nos ayuda a poder hacer despliegues de manera automatizada y sin tener que caer en el error humano, ¿no? ¿Cuál sería el error humano? Que este despliegue sea manual, ¿no? Y yo empiezo a correr como que línea por línea y para levantar, no sé, un clúster, para levantar una máquina virtual, para clonar el repositorio. Entonces, todos esos pasos que pueden ser manuales y se pueden hacer manuales, deben abstraerse para que este despliegue sea fácil. Y es justamente lo que tratamos de construir para mejorar, para eficientar nuestro proceso de despliegue. Y casi finalmente hablamos un poco de la parte de monitoreo, que es muy importante, pero es muy complicado de abordarlo porque hay que entender, depende mucho del caso de uso, no hay una fórmula que funcione para todo, ¿sí? Depende mucho del modelo, depende mucho de cómo quiero medir esto y cómo voy a impactar con el negocio. Entonces, esto requiere de mucho análisis, pero a nivel de proceso tiene lo siguiente, ¿no? Tenemos el monitoreo en el que podemos guardar los logs de las máquinas virtuales, podemos esquedular procesos, que quiere decir, ¿no? Puedo programar que un proceso X se ejecute todas las mañanas, todas las noches, o la dependencia entre estos, ¿no? Entre uno y otro. Deberíamos poder medir la degradación del performance del modelo, ¿no? Obviamente mediante análisis estadístico, y también lo que es el monitoreo constante, que es que un proceso que cada cierto tiempo pues, se ejecute y automáticamente te pueda alertar de que algo está pasando con tu modelo y que debe modificarse o cambiarse, ¿no? Una vez que una de estas alertas pueda lanzarse, puede accionar en dos puntos, ¿no? Uno es en la parte del deployment, que como les comenté claramente no lo tenemos resuelto, pero conocemos cómo hacerlo a nivel de una prueba de concepto, en el que se detecta un evento que va a lanzar un deployment. Y este deployment va a ser una serie de tareas según lo que se haya programado, ¿no? Y el otro caso es cuando ya directamente este monitoreo detecta de que el modelo no puede simplemente desplegarse por sí solo, sino requiere un análisis y una interacción humana, ¿no? Para poder reajustar o poder entender por qué es que el modelo se ha degradado. Y es por eso que tenemos una flecha que va directamente a la parte del desarrollo, del development, para que venga un data science y pueda evaluar el por qué este modelo ha caído. Es importante tener en cuenta que para el monitoreo constante debemos considerar dos cosas: métricas de modelo y medición de KPIs. Como les hablamos, no hablamos simplemente de un modelo de Machine Learning, hablamos de una solución completa que va a cumplir objetivos comerciales utilizando un modelo de Machine Learning para llegar a esto y lograr esto, ¿no? Entonces es importante medir el modelo, que es un análisis estadístico, y medir los KPIs, que es básicamente cuáles son los objetivos comerciales que yo quiero cumplir.
Y bueno, finalmente tenemos un caso adicional que es que, o sea, si yo puedo hacer esto productivo y obviamente está dentro de un esquema, dentro de un paradigma, la cultura, entonces todo esto lo que va a hacer es que sea fácil poder transferir el conocimiento. Conocimiento tanto a nivel de desarrollo del modelo como también conocimiento operativo, ¿no? De cómo desplegar este. Entonces, el objetivo es generar un flujo tan sencillo y entendible de que bueno, una persona con conocimiento pueda reutilizarlo y aplicarlo en otro ambiente, ¿no? Es básicamente lo que hacemos. Actualmente nosotros desarrollamos un proceso productivo, lo ejecutamos en nuestro ambiente QA, por darle un nombre, y cuando veamos que todo está ok y cumple con todas las pruebas de validación, replicamos la misma instalación en un ambiente diferente, que vendría a ser una nube de otra empresa, fácilmente. Ese es el objetivo también de productivizar, replicar el proceso. Eso es un poco a grandes rasgos, todo el ciclo de vida más o menos de un proyecto que conlleva pasar a producción. Hay muchos más temas por detrás. Y bueno, como parte 3, que es la parte ya final, quería hacer un detalle en lo que es cuáles son los módulos que contempla una cultura MLOps, ¿no? En este caso, y con eso terminamos, tenemos las cajitas ovaladas, que es básicamente el proceso, ¿ya? La caja azul, que es lo que deja el proceso. Entonces tenemos una fase de experimentación y desarrollo, que su entregable va a ser un código terminado. Un código versionado, un código limpio, optimizado, modularizado, ¿no? Y obviamente que va a conversar con las tecnologías que vamos a utilizar. Entonces, para esto, obviamente hay una definición previa para preparar y que este código converse con la solución tecnológica, ¿ya? Pero el entregable final es un código. Luego este código versionado pasa a la siguiente fase, que es la integración continua de un pipeline. ¿Y qué hace esta integración continua? Como les comenté, pues se conecta con diferentes recursos para empaquetar el proceso. Entonces, de un código pasamos a un proceso empaquetado, que puede ser un dockerizado, ¿no? De diferentes procesos para poder replicar este despliegue. Una vez que esto ha sido empaquetado, viene la parte del delivery. El delivery básicamente es utilizar el empaquetado para desplegarle una tecnología que me permita a mí utilizar este modelo entrenado para hacer predicciones nuevas, ¿no? Entonces, y bueno, esto ya depende mucho de qué herramienta tecnológica queramos utilizar, pero como proceso es simplemente el delivery. Entonces, este delivery lo que me va a entregar es un pipeline automatizado, ¿ya? Y este pipeline automatizado que me va a generar predicciones debe pasar por otra fase que es el entrenamiento continuo. El entrenamiento continuo hace referencia a que yo tengo implementado un monitoreo constante en el que yo pueda detectar que el modelo que que uso para predecir se ha desfasado. Y si este se desfasa, pues el sistema completo se da cuenta de que esto ha pasado y me permite hacer un reentrenamiento para poder calibrar el modelo. Entonces tenemos nuevamente un modelo entrenado en el caso de un reentrenamiento, ¿ya? Y este modelo nuevamente viene a ser, se hace nuevamente un delivery de ¿no? Y este delivery también tiene que pasar por una fase de monitoreo para poder garantizar de que este nuevo modelo que se ha creado esté ajustado a lo que es el objetivo comercial y las métricas de estadísticas que se apliquen a cualquier modelo. Entonces, eso ya es un bucle que puede pasar siempre y cuando pues, yo tenga bien identificado cuáles son los indicadores que me van a decir que el modelo se ha degradado, ¿no? Y eso justamente es lo que es un poco complicado automatizar, porque hay que entender bien el modelo, entender bien el caso de uso, entender bien los objetivos del negocio. Bueno, eso es un poco. Y finalmente, bueno, eso sería todo, chicos, por mi parte. No sé si tengan alguna pregunta, creo que nos hemos extendido mucho. Sí, sí, bueno, estaba muy, muy interesante varios de los puntos que has tocado, Ricardo, y aquí dentro en el equipo hemos estado juntando varias de las preguntas que nos han enviado, así que no se preocupen. Igual pueden seguir haciéndola ahora en el chat.
la seguimos recopilando y voy con la pregunta número 1 de David. ¿Cuáles serían ejemplos de KPIs para los modelos? A ver, el KPI va asociado al objetivo, ¿ya? Por ejemplo, yo les dije uno, un KPI es, por ejemplo, medir la conversión de clientes, ¿no? Medir cuántos clientes he convertido mediante una recomendación. Entonces, si de repente yo recomiendo a 1.000 clientes y estos 1.000 clientes han recibido mi recomendación y he visto que mediante Analytics he podido identificar que tienen una interacción en el e-commerce. Entonces, esa interacción a mí me dice que mi recomendación ha sido interesante para ellos. Entonces, un KPI es la conversión, de que han hecho clic. Otro KPI puede ser de que hayan generado la compra. Entonces, yo tengo una base de clientes que se han interesado en el producto y tengo una base de clientes que han concretado la compra. Entonces, yo de esos 1.000 clientes puedo sacar indicadores para ver si es que estoy cumpliendo con mi meta, ¿no? Puede que yo me haya puesto como meta de que incremente las ventas, no sé, en 2 millones de soles. Entonces, mediante ese proceso yo puedo medir ese incremento, ¿no? Por ponerte un caso muy particular. Buenas, acá otra pregunta que nos deja. ¿Existe alguna herramienta para ver el linaje de los datos? Linaje de los datos. Sí, sí, sí. A ver. Bueno, actualmente nosotros tenemos una herramienta que es Ad-Hoc, que utilizamos Data Catalog para poder entender el entendimiento de cada columna y la procedencia de los datos. Pero como herramienta ya, como solución, he visto una, creo que se llama Feast, y también lo tiene Qflow. Qflow dentro de Vertex AI, que es ya una solución de pipelines. Internamente tiene el linaje de los datos incorporado con el linaje del modelo. Es decir, ¿no? Tú usas este pipeline, ¿ya? Que es una tecnología de Qflow, y tú tienes ahí un DAG, ¿no? Un diagrama en el que tienes todo el proceso a nivel de pasos. Entonces tú puedes ver cómo es que los datos se van transformando en cada step que va avanzando, ¿no? Tienes una parte de ingesta, tienes una parte de preparación, luego entra el modelo, ¿no? Y puedes ver el paso a paso de todo esto. Y es justamente lo que nosotros estamos apuntando. Actualmente lo que nosotros usamos es simplemente procesamiento de máquinas virtuales que se autogestionan ya. Pero estamos investigando y desarrollando herramientas para poder ya utilizar este tipo de procesos, ¿no? Que es básicamente pipelines. Bueno, a ver, Puntualmente, acá. sí, puntualmente sería, no sé, yo le recomendaría que revise lo que es Qflow, que dentro de toda su arquitectura contempla el linaje de un modelo. Genial. Aquí vamos con la pregunta de Alberto. ¿Existe alguna herramienta para feature stores? Él dice que encuentra este tipo de herramientas en Databricks. Bueno, ahí no podría dar una respuesta clara. En nuestro caso, por ejemplo, como te comenté, utilizamos de manera centralizada BigQuery como nuestro feature store, y sobre ello utilizamos Data Catalog para poder etiquetar los datos, y esa es nuestra fuente de datos, ¿no? Ese es nuestro feature store en nuestro caso. No he investigado otra en particular. Bueno, acá hay una que, bueno, en parte ya la he ido respondiendo, pero a ver si lo reforzamos. En un proyecto de Keila, ¿existe en un proyecto de Machine Learning se debería hacer directamente en producción? ¿Se podría aplicar conceptos de integración continua? Ah, bueno, o sea, siempre un proyecto requiere una fase de desarrollo. ¿Y por qué es importante el desarrollo? Porque tenemos que validar. O sea, no podemos simplemente pasarnos a producción porque tenemos que pasar por la fase de validación. O sea, imagínate que pasemos a producción un proyecto que nunca ha sido validado y que este repercuta en las ventas de un negocio. Entonces, eso puede hacer que caiga tu indicador de ventas, y obviamente pues eso no es lo correcto, ¿no? Siempre tiene que haber una fase de desarrollo y validación antes de pasar a producción. Y a las últimas nos comenta cómo aplicaríamos la reproducibilidad del modelo. Volver a reproducir el modelo con los mismos valores que se dio en X tiempo del pasado. Sí, ¿Depende del versionado del storage o no?
Sí, justamente esa parte está cubierta con estos de acá, ¿no? Al versionar el código, almacenar la data, tener el modelo, el registro del modelo y la metadata de todo el proceso, nosotros podemos reproducir cada etapa. Ahora, a nivel de tecnología, por ejemplo, esto nuevamente lo comento porque es lo que estoy investigando, es Qflow. En este caso, cada step de Qflow almacena la metadata de cada proceso, tanto la data que recibe como la data que devuelve. Entonces, si es que en un pipeline como este tienes, imagínate, 5 pasos el proceso se cae en el paso 3. Entonces, tiene toda la metadata almacenada que uno puede volver a empezar la ejecución desde el paso 3. No tiene que ejecutar todo porque eso ya está almacenado en la metadata. Entonces, eso es lo que también te permite este almacenamiento, ¿no? La reproducibilidad. Y también garantizar de que puedas comparar, ¿no? Un modelo con otros modelos, ¿no? Mediante esto. Y ya vamos por la última que nos pregunta. Bueno, haciendo una pequeña síntesis. Se versiona la data, los hiperparámetros, las variables de entorno de la máquina virtual, de la librería, de la versión que se esté usando. ¿Hay algo más que consideres que se debe versionar? Lo comenté, es la evolución de los datos, ¿no? La data, es cierto, la data va a cambiar con el tiempo al momento de desarrollarla y esto va a generar esquemas de datos. Entonces, los esquemas de datos a mí me sirven para poder validar. Entonces, no me sirve de nada ingestar datos que de repente vayan a romper el proceso cuando estén en entrenamiento. Entonces, yo debo detectar estas anomalías antes de. Y para esto también se habla del versionado del esquema de datos. Bueno, es lo que se me ocurre ahorita. Buenazo, buenazo, creo que sí, ya estoy revisando aquí el chat y ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias, Ricardo, por todo tu aporte y lo pueden encontrar en LinkedIn para que puedan hacerle alguna consulta, alguna duda. Él súper encantado de compartir conocimiento, estoy muy seguro de eso. Y bueno, también compartirles o comunicarles que el sorteo de todos los que se han podido inscribir lo estamos haciendo el día de mañana. Vamos a estar grabando y publicando los resultados y además varios que estaban preguntándonos sobre la grabación. Claro, toda esta sesión está siendo grabada, va a ser publicada y se las vamos a estar mandando el enlace a su correo o si prefieren ya verlos de forma inmediata, está publicada también en Facebook. Ha estado transmitiéndose en Facebook, así que ya lo pueden encontrar allí. Sin más, bueno, otra vez gracias Ricardo, muchas gracias a todos por su participación. Y recuerden que cualquier duda, cualquier pregunta, sin ningún problema nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, que hoy lo vamos a mandar por el chat, tanto aquí de Google Meets como de Facebook, o también por inbox para que se puedan enterar de todos los cursos, todas las promociones. Estamos con descuentos para nuestros programas que inician en agosto, todos los temas de Big Data, de Cloud, de Machine Learning. Pueden consultar, pueden ver el temario. Siempre tratamos de tomar los últimos temas, de tocar las últimas tecnologías y invitando a profesionales, como hoy que hemos tenido a Ricardo, que aplican todo el contenido técnico, teórico en la realidad, en una empresa. Sin más, muchas gracias y estaremos en contacto en una nueva oportunidad, en un nuevo Data Life. Muchas gracias y buenas noches con todos. Gracias a todos. Buenas noches.